ver, desktop. Bueno. Bueno, estoy en una otra computadora. ¿Estamos ahí? Sí. Bien. Bueno, entonces yo los casos que traje, el otro día hablaba con una residente, les contaba, y que me decía que claro, que todos los webinars que hay, y como que son todos súper top, y parece que son de expertos para expertos, hablando de temas que ellos les pasaban muy por encima. Entonces está bueno hacer cosas que vemos todos los días también, ¿no? Y catarata y glaucoma me pareció que era un tema que es de todos los días. Entonces, ¿por qué es frecuente esta coexistencia? Por la patología, coexisten por la edad de los pacientes, ¿verdad? Porque existen patologías que predisponen a ambas enfermedades, como pueden ser la pseudofoliación, la uveitis, el uso de corticoides, las cirugías. Los que hacemos glaucoma somos generadores de cataratas que después tenemos que operar, y muchas veces ese glaucoma no está resuelto. Entonces, el tema es cuando la catarata es quirúrgica. Y acá siempre se surge esa duda, ¿no? Si operamos solo la catarata, si le vamos a hacer una combinada, o si vamos a operar solo el glaucoma. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y esa decisión es súper importante. Acá es donde más nos podemos equivocar. En general, nos sentimos muchos cómodos operando catarata, pero a veces no nos sentimos tan cómodos operando glaucoma, y podemos tener capaz que a veces un sesgo en la decisión hacia operamos la catarata y ver qué pasa, y a veces ahí es donde vemos ojos que se pierden. Entonces, no es una decisión menor sentarnos un momento a pensar qué es lo que cuál va a ser la conducta que vamos a tener en el paciente. Y esto lo tenemos que hacer individualizando cada caso. Y sobre todo teniendo en cuenta 4 aspectos que tiene la historia clínica de ese paciente en particular. Uno es la severidad del glaucoma, porque yo tengo que saber si el paciente va a tolerar la cirugía, si tiene un riesgo de wipeout o no, ¿verdad? Porque durante la cirugía de catarata, sobre todo en una FACO, hay mucha fluctuación de la presión, y en el postoperatorio mucho más. ¿Cuántas drogas está usando el paciente y qué presión preoperatoria maneja? Porque yo lo que tengo que saber es si mi paciente tiene un manejo para los picos de presión postoperatoria, es decir, su ángulo, qué reserva funcional tiene con el tratamiento que tiene. Porque si está con tratamiento máximo, una presión de 18, 20, no va a poder controlar la presión si me queda una gotita de viscoelástico. La adherencia al tratamiento del glaucoma también, porque puede ser una oportunidad para librar a ese paciente de las gotas. Y también tenemos que ver cuánto está contribuyendo la catarata en el cierre angular y en la génesis del glaucoma. Y recordar algo que no es menor, porque todos decimos, bueno, le hacemos una cirugía combinada a todos. No, porque la cirugía combinada tiene mayor frecuencia de complicaciones postoperatorias que las cirugías por separado. Y quienes hacemos muchas cirugías combinadas, sabemos que a veces, por más perfecta que haya salido la cirugía, el otro día el paciente puede tener un hipema de la iridotomía. A veces son pacientes con ojos únicos. Uno espera que la cirugía de catarata el paciente esté feliz a las 24 horas, y este paciente va a empezar a ver a las 3 semanas, y después queda pigmento, detritus sobre el lente, podemos tener atalamia, compromiso corneal, fibrosis de la ampolla, astigmatismos. Entonces, la cirugía combinada puede comprometer el resultado de cada una de estas cirugías. Ni la catarata va a quedar tan bien, ni la filtrante va a quedar tan bien como cuando las hacemos por separado. O sea, potencialmente pueden no quedar tan bien. Entonces, cuando nosotros tenemos catarata y un glaucoma leve que está bien compensado, está perfecto operar solo la catarata. Por ejemplo, un paciente que tiene una catarata y un glaucoma con daño preperimétrico o un daño perimétrico leve y que está regulando bien con un latanoprost, operemos solo la catarata. También le podemos agregar un SLT o una mix y ayudarlo a dejar un poco las drogas.
Si el paciente tiene una catarata, pero tiene un glaucoma ya más importante, pero está compensado con terapia médica máxima, este paciente puede ser buen candidato a una combinada. Y ahí lo que hay que decidir es si le vamos a asociar una filtrante, una EPNP, si le vamos a poner una válvula, sobre todo cuando no tenemos conjuntiva, hacemos esto, ¿verdad? O si se trata de, por ejemplo, un glaucoma neovascular o un caso muy inflamatorio. Y hay determinadas mix que también son para este tipo de pacientes. Y cuando el paciente tiene un glaucoma avanzado, muy avanzado, ahí primero vamos a operar el glaucoma, porque a mí lo que me interesa es que esa filtrante quede perfecta y que el paciente no tenga tanto riesgo durante la cirugía de catarata, y después operar la catarata. Entonces, yendo ya a los casos, y los invito a que los discutamos, tenemos un primer caso de estas, es una paciente de 60 años, asmática, con unas presiones entre 23 y 25, o sea que no está regulando bien, con 3 drogas. Ella es asmática, así que está en un tratamiento médico máximo, es hipermétrope, fíjese la cámara anterior que tiene, y tiene una catarata que en realidad no es su principal motivo de preocupación, porque tiene una visión que ella se maneja bien. Lo que le preocupa es la presión. Tiene una iridotomía permeable en ambos ojos, un ángulo que está estrecho, con una papila 0,7 vertical, y miren lo que son los campos visuales. O sea que es un glaucoma importante, moderado a severo, que amenaza la fijación, con presiones entre 23 y 25, que estamos lejos de la presión meta a pesar del tratamiento máximo tolerado, con una cámara estrecha, con una catarata con relativamente buena agudeza visual y un ángulo sin sinequias. ¿Qué hacen? Operamos la catarata sola, el glaucoma solo, combinada, algún procedimiento láser le asociarían para el glaucoma. A ver, pueden en el chat, yo no veo el chat desde acá, pero opinen con el chat también. Miguel, vos no los lees. Rosario, el Majo, ángulo cómo es, porque la cámara aparecía un poco estrecha, pero no me acuerdo de la gonioscopía, cómo estaba. la gonioscopía, un ángulo grado 1, o sea, no se ve el trabéculo, 1, 2, con iridotomías permeables sin sinequias. ¿Qué tamaño tiene el ojo? ¿Qué longitud axial? ¿Recordás? No me acuerdo y no tengo el dato acá, pero era una hipermétrope de 350. ¿Qué harían? A ver, alguien ahí puso algo. Capaz que puedo ver. No, no puedo ver el chat yo. Con la pantalla así no puedo ver el chat. Pusieron combinada, combinada. 2 personas. Combinada. ¿Y ustedes? Majo, ¿vos qué opinás? ¿La paciente tenía cuánta presión? 25, ¿no? ¿Me dijiste? 25 en ese ojo, en el izquierdo, que era el Bueno, primero. yo honestamente no soy muy fan de la cirugía combinada, más en este caso que es un ángulo estrecho, que sabemos que se benefician muchísimo de la cirugía sola. Creo que la cirugía ya al ampliar el ángulo le va a probablemente mejorar bastante la presión. Y en caso de que no se regule de manera adecuada, siempre tenemos la opción de hacer una cirugía filtrante después. Yo prefiero hacer la cirugía de catarata sola. ¿Vos, Álvaro? La papila, Rosario, está como estaba ese campo, Sí, sí. bien Papila, dañada. un notch vertical. Mirá, en esta paciente lo importante es el glaucoma, sin duda. Por lo que vi en la lámpara, la catarata no parece tan grande, la visión no es tan baja, las iridotomías también permeables, Ujú. y el campo está muy dañado. No me fijé en los índices globales, el M debe estar bajo, la mitad del campo está perdido, debe haber un notch ahí inferior. Ahí está, Sí. ¿no? Notch inferior Importante. bilateral. Sí. Eh, no está controlando con tratamiento máximo, ponías también, por lo tanto. Tratamiento máximo, presión 25. Si está con el máximo con esa presión, yo haría la cirugía de glaucoma primero. Como dijiste ¿Qué le vos, haría? y si quedó bien la cirugía de glaucoma, en un segundo tiempo, y según cómo esté su sintomatología visual, sobre todo, no sé cuánto le afecta
en su vida cotidiana ese defecto de campo que parece que está comprometiendo la fijación. Está muy cerquita de la fijación. Exacto, eso, la agudeza visual queda un poco corta, ¿no verdad? 20-25 parece una buena visión, pero con ese campo, lo importante, lo fundamental es que no progrese el campo, que no afecte más la fijación, y si con el tratamiento médico máximo está con hipertensión ocular, con ese campo y con esa papila implica frenar lo antes posible la progresión del glaucoma. ¿Qué le harías? ¿Una filtrante dentro? Sí, con ese campo visual, sí, el porcentaje que tenés que bajar la presión es alto, tenés que llegar a un target bajo. Si está alrededor de 10 con ese campo y esa papila, mejor. No creo que otra técnica te la pueda llevar a esos valores. ¿Y vos, Elisa, que te veo ahí? Yo le haría una combinada. Porque, Combinada. en primer lugar, si bien la agudeza visual no está muy afectada, o sea, o una combinada o podría llegar a plantear la FACO en primer lugar y en segundo lugar la trabeculectomía. Pero si bien es una catarata que no es muy grande, la paciente tiene un cierre angular persistente. Entonces es un glaucoma de ángulo cerrado. Yo creo que irnos únicamente a la cirugía de glaucoma podría traer algún problema. Es una paciente que más que daño moderado es un daño avanzado, ya con compromiso de la fijación. De hecho, si no me equivoco, en alguno de los campos, en los 4 puntos centrales, tenía un número de un dígito, si no me equivoco, lo que mostraste. Y la paciente está descompensada, o sea, es un daño avanzado en una paciente joven. Lo que dijo Majo es cierto. Las cirugías combinadas en general, la cirugía de glaucoma tiene menor pronóstico porque se inflama mucho más cuando haces el procedimiento en un solo paso en vez de en 2 pasos. Pero me parece que en este caso yo me iría una combinada. Hola, Bien. ¿puedo hacer una pregunta? Sí, dale, Pati. ¿Cómo andan? Una pregunta, porque el otro día vi, no me acuerdo cuál tanto webinar que uno ve y tantas charlas que uno se olvida, pero era una charla en la cual planteaban un coeficiente, no sé, una relación en la cual para saber si esos pacientes con ángulo estrecho se benefician de sacarle el cristalino o no. El coeficiente del Volt. No me acuerdo. El índice Sí. cristaliniano. Sí. Sí, tiene que ver con el Volt. ¿Cuánto de ocupa relación a la cámara anterior la parte que pasa por los 2 espolones del cristalino hacia adelante? Ahí va. Para sacar el cristalino en un ángulo estrecho, este caso tiene catarata, pero aparentemente poca. La razón más indicada para sacar el cristalino en un ángulo estrecho es que tenga un pol positivo, o sea que el cristalino tenga un rol en el cierre angular. Si no tiene un rol en el cierre angular, como que es secundario sacarlo. Por eso, y usted lo tiene. O sea, el Volt es una línea que tú trazás entre ambos espolones esclerales, y en el centro de esa línea trazás una perpendicular que va hasta el endotelio de la córnea. Esa línea se ve interrumpida por la curvatura del cristalino. Normalmente tendría que ser de 1/3. O sea que bueno, lo ideal es esto para saber qué tanto está influyendo el cristalino en Claro. este caso. En un caso de cristalino transparente, ¿no? Porque en un caso con catarata ya es como que de repente eso es menos aplicable, me da la impresión. Pienso que para un cristalino transparente sí sería fundamental, si tiene un cierre angular persistente, establecer el índice cristaliniano y la bóveda cristaliniana, porque ahí sí no, tendríamos la justificación para sacar el cristalino, claro, pero en un cristalino que ya tiene catarata, sí, podría ser útil desde el punto de vista tal vez hasta legal dejarlo asentado, pero ya tiene la catarata, o sea que no... Bueno, pero si estamos diciendo de que le hacemos ese coeficiente y vemos que el cristalino no está afectando tanto en el glaucoma, capaz que primero hacerle la filtrante y después la catarata, para no hacerle la combinada, ¿no? Yo me orientaba en eso porque... Les voy a mostrar de vuelta, esa es la cámara que tengo central. Imagínense un poquito de hipotalamia en una filtrante ahí. Ya tiene un poquito de catarata. Claro, Yo lo veo en celular, pero... Claro. Es seguro la catarata. ¿Eh? Yo le sacaría Entonces, bueno, ¿qué hice? Así seguimos porque tenemos casos todos. Entonces, no sé, por ahí en el chat si ven algo interesante, alguna duda importante.
¿A ese paciente se le puede hacer una faco y tiene algún tipo de lugar colocar esos implantes mini dentro del ojo para el glaucoma o no? ¿O no Bueno, tiene lugar porque es un ángulo estrecho? ahí está. Yo les trago el razonamiento que yo hice. Yo, como Álvaro, pensé, esta paciente, yo en realidad mi preocupación era el glaucoma, yo la venía siguiendo por el glaucoma, es un glaucoma que estaba avanzando, que no estaba compensada, y entonces yo tenía que resolver el tema del glaucoma. No me sentía cómoda con esa cámara, ya tenía algo de catarata, yo le planteé una combinada. ¿Tá? Esa combinada, en sí, esa combinada podía ser con válvula no, porque tenía una conjuntiva perfecta. Mix, el tema de las mix es que, ¿qué es lo que tenemos en el Uruguay? Existen mix que bajan la presión al nivel que ella precisa, pero no tenemos acá. Por ejemplo, el Infocus, o lo que es el Zen, que ahora está un poco en reducción por el tema de las endoftalmitis que está causando. Pero la verdad es que para el nivel de glaucoma que ella puede tener, no disponemos de nada del mix. Entonces, lo que nos quedan son el tema de la trabeculectomía o una EPNP. La trabeculectomía tiene mejor efecto hipotensor, pero la verdad es que el paciente no ve bien enseguida de operado. Y esta paciente veía bien, ya estaba súper contenta con su visión. Entonces, la EPNP, en los pacientes, cuando operamos una EPNP, el paciente tiene una muy buena visión enseguida de operado. Además, tengo menos incidencia de complicaciones, es más segura. Pero quizás su efecto es menor. Entonces, tenemos estrategias para aumentar la eficacia de la técnica, como usar mitomicina C o implantes. Yo este caso ya lo he mostrado. Acá en Uruguay lo que tenemos es este implante, porque a veces nos tenemos que manejar con lo que nos llega. Este implante yo tengo experiencia, lo he puesto algunos, es un implante de EMA que es como si fuera un doble plato, y que tiene una de las patitas que se pone en espacio supracoroideo y otra en el lecho intraescleral. Entonces eso actúa como un espaciador y realmente mejora los resultados de hipotensores de la EPNP. Y bueno, esta es la cirugía, se las voy pasando un poquito para adelante, les hacemos la peritomía, le ponemos una anestesia subtenon, un poquito de cauterio, trazamos el flap superficial, como en cualquier EPNP, después lo levantamos, y le pusimos ya ahí la mitomicina. A esa paciente le puse en esponja, pero hoy en día yo la estoy poniendo en inyección, no sé, después el panel nos dice si están usando mitomicina y cómo la están haciendo. Después le hacemos el flap profundo con el mini crescent, y acá el punto está, yo tengo costumbre cuando hago una combinada con EPNP, no levanto la ventana trabéculo de ceméntica, me quedo ahí, enseguida de que pasamos el espolón en el canal, ahí freno, hago la FACO por una segunda vía con la forma habitual, con la capsulorhexis, la FACO, pongo el lente, le pongo un puntito a la incisión, porque siempre que hacemos combinadas conviene dejar presurizada la cámara, porque después si el ojo queda hipotónico por la propia cirugía de glaucoma, se nos puede complicar para el tema de la filtración en la herida, ¿no? Vieron que le saqué el viscoelástico. En general yo no saco el viscoelástico cuando hago una trave, pero cuando hago una EPNP sí, porque si no, no me cuesta ver si está filtrando o no al disecar la membrana trabéculo de ceméntica. Sacamos como siempre el piso del SLEM, y ahora esta es la parte de lo del snooper, que es bien fácil de poner. Se hace una incisión en el piso del lecho escleral, de espesor total, se abre el espacio virtual que puede existir ahí con un poco de viscoelástico, y bueno, y después se pone el snooper, que es bien fácil de poner, es bien blandito, y se cierra, no lleva puntos, o sea, no lleva puntos de fijación el snooper, ¿no? Ponemos los puntos de siempre de la EPNP, y se cierra la cirugía, termina la cirugía. La verdad que a esta paciente le fue bárbaro. La visión 20/20, le quedó mejor ese ojo que el otro. Miren qué linda cámara que tiene,
la transparencia, eso, bueno, la presión a los 4 meses es de 15 y tiene una gota, tengo que confesarlo. Pero tiene una cámara preciosa, esa foto se la tomé al día o al otro día o a los 2 días de la cirugía. Son ojos súper tranquilos en el posoperatorio. Pongo otro casito, estos son más cortitos y si quieren limitamos un poco la discusión. Este paciente, les muestro primero el campo para que se hagan una idea. El ojo que yo tenía para que operar era el izquierdo. Ese es el ojo con la catarata. Pero a su vez es el ojo que tiene el glaucoma más avanzado. Está en tratamiento con latanoprost en ambos ojos y además brinzolamida en el ojo izquierdo. Entonces, tiene 3/10 de visión, tiene una buena presión. Más bien como que se había llegado medio tarde al diagnóstico de entrada, fue asimétrico el glaucoma, no es que ese glaucoma estuviera más agresivo en este momento que en el otro ojo, pero tiene su catarata visualmente significativa, y a él, si bien cumple con el tratamiento, es un buen paciente, él le molestaba la brinzolamida, tener que ponerse, además del latanoprost, 2 veces por día la brinzolamida, ¿no? Entonces, ahí, a ver, ¿qué hacen? ¿Qué harían? ¿Le operarían solo la catarata? ¿Solo el glaucoma? ¿Combinada? ¿Algún procedimiento láser? ¿Alguna opinión rapidita, sí? ¿La papila cómo estaba, Rosario? La papila, linda, bien. Un glaucoma leve, un poquito más avanzado en el izquierdo, pero ya te digo, fue un diagnóstico tardío más que un paciente que no sea cumplidor o que haya avanzado durante el tratamiento. Si la papila no está mal, el campo no se ve tan mal, sobre todo comparando con el otro. La visión está baja, significativamente baja, creo que en este caso sacar la catarata le va a bajar algún milímetro de mercurio la presión y tal vez con eso solo esté bien. Uh-huh. A diferencia del otro, si te fijas en el campo visual del previo, el campo visual creo que tenía un defecto puro de glaucoma, no de catarata. Si bien no se ven los gráficos del patrón de desviación, da la impresión de que no tiene mucho efecto por glaucoma, sacando el defecto nasal que tenía, y después hay una depresión difusa por la catarata, por la opacidad, ¿puede ser? Bueno. Ro, yo me perdí. ¿Dijiste el ángulo? El ángulo abierto, no lo dije, ángulo pero abierto. abierto. Sí, ángulo abierto, glaucoma primario de ángulo abierto. Ahí está. Y la presión, a ver, me quedé pensando en el otro, porque en el otro, una cosa que capaz que no está bien clarito, es que combinado significa procedimiento de glaucoma y catarata, no necesariamente trabeculectomía y catarata, ¿tá? Porque eso me quedé pensando del anterior. ¿Tá? Sí. ¿Y cuánto tenía la presión? 15. 15 con y no 2 toleraba el gotas. brinzotén. No le gustaba ponérselo, lo tolera y se lo pone. Pero ya que estaba, o sea, es como algo que le pesaba, viste que el brinzotén deja ese residuo blanco, se tenía que acordar de ponérselo. Yo creo Claro. que este paciente puede ser... Ay, perdón, ibas a hablar, Pete. No, dale. No, pienso que este paciente sí habría que hacerle la catarata y se puede combinar con algún procedimiento para glaucoma de tipo mix o incluso un micropulso. ¿Vos, Majo? Sí, como poder también creo que se puede, pero yo pienso que no, que prefiero hacerle la catarata sola y después ver. Probablemente le baje, creo lo mismo, algunos milímetros de mercurio, y el micropulso igual tenés opción de hacerlo después también. Creo que no hay necesidad de combinar si no es realmente una necesidad urgente. Y Pero con la idea no es quitar las gotas, o yo me... No, pero sacar solo la brinzo, que es la que le molesta. Solo la brisa que es lo que le molesta. Claro, lo que pasa es que si es un glaucoma ángulo abierto, la mayoría de los estudios te dicen que la FACO le va a bajar 2 milímetros de mercurio, más o menos con respecto a la basal. O sea, el mayor beneficio lo obtendrías en un ángulo cerrado, que ahí sí te podría bajar 4 o 5 según alguna serie. 2 te podría bajar con respecto a la basal. O sea, bajar un poquito va a bajar, pero... Claro, estoy de acuerdo con eso sería la piometa. Pero yo prefiero no hacer procedimientos combinados y menos en este caso que no tiene nada muy avanzado. Y con respecto a la otra paciente anterior, Ro, lo que te quería preguntar, que me quedó la duda, es, ¿esas presiones se descompensaron o venía hace tiempo ya con esas presiones? No, venía así. Venía hace tiempo. Sí. O sea, tampoco te iba a cambiar mucho esperar 1 mes o 2 meses para hacer después. No, una paciente que uno le viene sacando, pero en un momento había que hacer algo, sí. Ah, por eso.
Ah, Bueno, sigamos con este. Yo lo que le planteé en ese momento, le planteé el SLT y le planteé un mix del iStent, que es el que tenemos nosotros. Y el paciente le motivó el ponerse en el iStent en la misma cirugía. Y bueno, fue lo que hicimos. Ahí muestro nada más, la FACO no la muestro. Esta cirugía se hace por temporal, ¿verdad? Tenía un ángulo precioso, un Mechelem súper notorio, y a ver, ahí se ve cuando se está implantando. Bueno, y hace ese reflujo de sangre cuando queda bien puesto. Le fue bien a los 2 meses con su latanoprost, una presión de 12. No sabés al final si capaz que sin el iStent capaz que tendría también esa presión, pero él estaba fascinado al otro día de operado, me decía, veo no sé qué, antena, la visión perfecta, como si no se le hubiera puesto el iStent, como si no tuviera nada para el glaucoma, como si hubiera sido una FACO sola. El SLT hubiera sido una buena opción. A mí no me gusta el micropulso para hacerlo combinada. Pienso que yo he tenido con los micropulsos a veces algún tema de baja de visión, y si opero el paciente de catarata, cualquier cosa que me pueda interferir con lo que es la visión me molesta. Si puedo evitarlo, mejor. Y preferiría en un paciente como este hacerle un SLT, era un ángulo virgen, un lindo ángulo, antes que un micropulso. Y yo creo que este paciente, si algo para glaucoma hay que hacerlo. O sea, si bien el campo visual no estaba tan mal, ya tenía algo. Y no sé, me parece que si la idea era bajar medicación y dejarlo en una presión bajita, era FACO con algo. Toda la idea del iStent, y bueno, es lo que hicimos y nos fue bien. Y la verdad que lo operé hace ya 2, 3 años y se mantuvo siempre con la presión buenísima. Y bueno, y este es el último caso, es rapidito, para tener como de los 3 tipos, ¿no? Este paciente, 68 años, es un ojo único. Esto es un paciente del hospital, como tantos pacientes del hospital que vemos así, ¿no? Entonces, de su ojo único tiene una tremenda catarata dura, que todo el mundo le viene sacando un poco el cuerpo, 12 años de glaucoma primario de ángulo abierto que cumple irregularmente, entonces se queda sin gotas, viene a repetir las gotas, le toman la presión, tienen presiones de 28, de 26, de 24, cada tanto está bien, cada tanto está mal, pero la verdad es que ese de su ojo único va avanzando, y hay que resolverlo. Y ahora sí él quiere ver más, ¿no? ¿Qué hacen? Bueno, creo que como que no hay duda, ¿no? La catarata, nadie va a ir a operar esa catarata. Yo el único paciente de wipe-out que tuve fue un paciente de una combinada. Al hacer la FACO, la presión sube muchísimo. Entonces, bueno, lo que le hicimos fue una filtrante, cuidando todas las precauciones, las filtrantes en los pacientes con glaucomas avanzados, ¿no? Donde vamos a pasarle manitol antes de la cirugía para que lleguen mejores presiones, tratando de evitar la decompresión brusca de la cámara, tratando de manejar las presiones durante la cirugía, cuidado con las anestesias perivulvares en estos pacientes. Necesitamos presiones bajas, usamos siempre antimetabolitos, un flap grueso y suturas, bastantes suturas, porque no queremos tener ni hipotonía, pero tampoco queremos, o sea, es muy importante regular la presión en el intraoperatorio, detenernos un rato en ver cómo nos está filtrando el paciente. A estos pacientes vamos a manejarlos muy cuidadosamente en el posoperatorio, y algo que me parece importante, el mismo día de la cirugía, tomarles la presión. Y después, a los 6 meses, recién ahí, hacerles la FACO por un abordaje temporal, por córnea clara, cuidando la altura de la botella en la cirugía, considerar suturar la incisión principal, y siempre inyectar 5-fluoracilo al final de la cirugía para que la filtrante no nos falle. Hasta aquí es los casos que tenía para compartir. No sé si quieren hacer algún comentario y capaz que seguimos, porque yo me dejo de compartir pantalla. A ver, Miguel, sacame vos ahí porque no encuentro el mouse. No sé dónde está.
¿Estás ahí, Miguel? Sí, estoy. Tocame y déjame de compartir pantalla que vos podés. Ahí, Ya estoy. Ahí ya puede compartir alguien más. dale. Bueno, ¿qué opinan? ¿Un comentario? Pasamos, si no, de repente, no sé, Majo, el tuyo que también era una catarata. Bueno, dale. Lo mío es cortito, bien cortito. ¿Vos compartís, Majo, ahí? Sí, ahí voy. Bárbaro. Bueno, lo mío, bueno, el glaucoma facogénico voy a hablar muy brevemente, así les muestro el caso rápido. Y acá les muestro una manera de evitar el COVID. Acá esto me pasó hoy. Le digo al paciente, apóyese en la lámpara. Me doy vuelta a lavarme las manos y el hombre estaba así. Y no pude aguantarme, le saqué una foto porque, bueno, un cuerpo extraño era. ¿Qué les iba a decir? Esperen. Ahí está. Bueno, entonces, en los glaucomas facogénicos, el tema es que es el cristalino el que estaría produciendo, digamos, el aumento de la presión intraocular. El cristalino es una estructura que ustedes saben que sigue creciendo a lo largo de los años, y el tamaño habitualmente es de 3,78 milímetros en promedio a los 30 años, y llega a medir más de 5 milímetros en la 10ª década. Entonces, es una estructura que está creciendo dentro del ojo y puede tener implicancias entonces en el desarrollo de presiones intraoculares altas. El glaucoma por cristalino puede ser de ángulo abierto o ángulo cerrado y puede tener o no bloqueo pupilar. En el caso del glaucoma facomórfico, que es de los más frecuentes glaucomas inducidos por el cristalino, el factor de riesgo más importante es tener una disminución o un eje anteroposterior corto, que tenga menos de 23 milímetros de longitud axial, y por supuesto que cuando hay catarata y esa catarata crece en un ojo chico, es más frecuente tener este tipo de patología. También se puede producir un glaucoma facomórfico sin catarata, pero en este caso vamos a hablar de los que son por catarata. Entonces, clínicamente es un paciente que tiene disminución de visión ya por su patología de base, y comienza bruscamente con dolor, ojo rojo, con una pío muy alta, la cámara muy estrecha, y observamos que tiene una catarata. Pero sobre todo el ojo contralateral tiene un ángulo abierto. Y eso es muy importante de siempre mirar el ojo contralateral para hacer el diagnóstico diferencial, por ejemplo, con un paciente con catarata y ángulo estrecho que tenga un glaucoma, digamos, de ángulo cerrado agudizado, ¿no? Rápidamente, el glaucoma facolítico es diferente, ¿tá? Tiene en general, se trata de una catarata también hipermadura, en general más madura que la del facomórfico, y tiene un ángulo abierto, y el glaucoma se produce porque las células que se producen por inflamación de las partículas de cristalino en cámara anterior, los macrófagos que fagocitan esas proteínas, obstruyen después el trabéculo, y eso da lugar a un aumento de la presión intraocular. Si bien la clínica es similar con baja visión, dolor ocular, ojo rojo, la cámara es amplia y se ven las partículas en general flotando en la cámara anterior. Después también existe el glaucoma por partículas del cristalino, que como antecedente el paciente tiene un antecedente de traumatismo o de cirugía de catarata, y se produce una reacción similar al facolítico, pero es porque quedaron restos del cristalino en la cámara anterior. Lo importante entonces en los pacientes que pensamos que tienen un glaucoma facogénico es mirar qué agudeza visual tiene, qué presión tiene, cómo son los reflejos pupilares. Es importante medir el grosor cristaliniano, la profundidad de la cámara anterior. Si no vemos para atrás, siempre hacer una ECO-B, y sería bueno tener una OVM, que yo no cuento acá en Artigas. Y siempre mirar el otro ojo. Entonces, yo les voy a mostrar un caso clínico. Se trata de una mujer de 73 años con múltiples cirugías en ambos ojos, no fue operada por mí. A mí me llega hace, yo qué sé, ponele 3 meses, porque tiene catarata en ambos ojos, y me la pasaron para que le haga la cirugía de catarata porque venía bajando la visión. Las presiones venían bien controladas, con terapia médica máxima, pero bueno, había tenido realmente múltiples cirugías, y
bueno, estaba en estudio preoperatorio para sacarse la catarata. Yo viajo y la paciente empieza con dolor y con disminución de agudeza visual del ojo izquierdo, y a mí me viene a ver a la semana, refiriendo que la semana, hacía una semana o una semana y media le habían dicho que tenía 40 de presión la paciente, y bueno, no sé, había quedado ahí sin definir su tratamiento. Ella no había querido viajar, etcétera. Bueno, nada, es una paciente depresiva, bueno, con bastantes comorbilidades, y me llega a mí a la consulta con visión luz en ese ojo, ¿ah? La presión intraocular en el momento ese era de 25, con terapia médica máxima y con diural. La cámara muy estrecha, ven que tiene un contacto irido corneal importante en la periferia. Fíjense ahí en el Pentacam cómo se ve una cámara sumamente estrecha. Ay, no me acuerdo cuánto medía, pero poco. La pupila está cinequeada, tiene una catarata 3 cruces. Esta paciente tenía una iridotomía bien amplia por la filtrante, y en el otro ojo que ven abajo la cámara es amplia. Entonces le hago la ECO-B, la retina está colada, la longitud axial no era un ojo tan chico, 22 milímetros, y tenía un lens thickness de 4,5 milímetros. Entonces, este paciente es quirúrgico, sí, por lo menos es mi opinión, no sé si quieren opinar los demás. Sí, evidentemente, la cámara súper estrecha, es importante lo de la iridotomía, porque con todas esas sinequias, viste que la catarata no parece un cristalino intumescente, quien lo mira, ¿no? No era. Y es importante ver que no tenga pseudofoliación, porque a mí me ha pasado de pacientes como estos, con cataratas que no son tan intumescentes, cuando vos tenés una camarita así súper estrecha y del otro no tanto, y el paciente tiene pseudofoliación, ese cristalino puede estar todo suelto. Bueno, esta paciente no tenía pseudofoliación, ¿tá? Pero acá me parece que lo que hay que dejar claro es que cuando uno ve este tipo de pacientes, hay que pensar rápidamente en una cirugía, porque el tratamiento médico no lo va a sacar de ese problema, ¿tá? Y cuanto más demoramos la cirugía, peor va a ser el pronóstico visual. Entonces, me parece súper importante tener un plan quirúrgico en mente para ir al quirófano en este caso, ¿tá? Creo que en estos casos es fundamental hacer el manitol 45 minutos previo a la cirugía. Yo siempre lo hago cuando hay ángulos muy estrechos o cuando tengo ojos cortos. Tener preparado el vitrectomo por las dudas, porque si no logramos formar la cámara anterior, a veces haciendo una vitrectomía en seco se puede profundizar un poco la cámara y resulta un poco más fácil la cirugía de catarata. Tener bastante viscoelástico, cohesivo y dispersivo, acuérdense que es además un endotelio que ya venía sufriendo por las presiones elevadísimas que tuvo, y además por las múltiples cirugías que había tenido antes. Es fundamental tener ganchos de iris o anillos o lo que sea para poder dilatar esa pupila, y siempre mantener la cámara anterior formada, como decía Rosario, para no tener hipotonías así como bruscas durante la cirugía. Ese es el postoperatorio, pero les quería mostrar el video de la cirugía. A ver, no sé cómo hago para dejar de compartir acá. No, dejar de compartir no. ¿Les muestro el video o quieren decir algo? Bueno. Dale, no, mostrar el video que queremos ver. Bueno, a ver. Entonces, acá, bueno, rápidamente. Las paracentesis son difíciles de hacer en estos ojos con cámaras bien estrechas, porque realmente... ¿Está mostrando el video? Porque yo no veo ahí. ¿Lo ven? No, no, quedó como doblado ahí, como algo todo distorsionado. Acá me están compartiendo. ¿Qué A ven? ver, voy a intentar sacar ahí. Ahora sí. ¿Qué hago? ¿Comparto Y ahora de nuevo? compartí de vuelta el video. Bueno. ¿Ahora ven? Sí. Sí, ahora sí. Bueno, entonces les decía que, voy a ponerlo acá, que las paracentesis son a veces difíciles de hacer con cámaras anteriores tan estrechas. Verán, eso era lo que dilataba a la paciente. Sí. Y entonces a veces te quedan paracentesis largas, incómodas para trabajar, pero bueno.
Yo la verdad es que pude formar la cámara por suerte, igual tenía el vitrectomo preparado por las dudas, pero no lo usé. A mí me gusta a veces sacar las cinequias así bajo irrigación, las voy separando. ¡Ay! ¿Qué pasó acá? Pará. Y poner ganchitos, ¿tá? Ahí ven cómo se ponen los ganchitos. Lo teñí con azul porque me resultaba bastante más cómodo para hacer la capsulorhexis, que yo siempre la hago así, primero con el cistítomo, y después voy despacito, agarrando y soltando y agarrando, tratando de que me quede una rhexis continua. No es nada fácil trabajar con cámaras tan estrechas. Ven que la catarata es bastante grande, ¿no? No se veía tan grande en la imagen anterior. Y bueno, y ahí la técnica de siempre de Faco, yo siempre le hago Faco chop nomás. Y bueno, la cirugía en realidad de Faco no tuve ningún problema. Vamos a adelantar ahí un poquito. Lo que sí, el iris me empezó a complicar y me salía. Ahí lo que se puede hacer a veces es poner un ganchito debajo de la incisión para que quede más contenido ese iris y no moleste. Ahí ven cómo se ponía el lente. Ahí. Sacar los ganchitos. ¿tá? Y cerrar la incisión, que en este caso siempre, a mí me parece mejor siempre dejarle un punto. No saben el trabajo que me dio dar esos puntos, porque esas córneas que están tan debilitadas empiezan como a quedarse friables y realmente me resultó difícil cerrar la herida. No, pero bueno, nada, se cerró y no tuve ningún problema, y el posoperatorio fue un posoperatorio bien tranquilo, con presiones bajas realmente. Yo no le hice ningún otro procedimiento, solamente porque fíjense ustedes que la conjuntiva estaba completamente alterada, era imposible hacer otro procedimiento en este momento. Y bueno, actualmente la paciente tiene presiones de 8, 9 en ese ojo, ¿tá? Y bueno, y la visión es visión luz nomás, no logró mejorar. Ya cuando me llegó tenía visión luz, pero por lo menos no quedó NBL, y no tiene un ojo ciego doloroso. Así que bueno, eso era lo que tenía para contarles, y lo que quieran comentar. Listo. Sí, el valor de la VM también en ese tipo de pacientes, ¿no? Porque en esa paciente tan operada, bueno, con esa catarata que en definitiva, si bien era importante, no se la veía entumecente. Entonces te genera muchas dudas, hasta, yo qué sé, si no está empujando un maligno, no sé, cuántas dudas, ¿no? Que querés saber realmente qué está pasando ahí en ese ángulo. Sí. Parecía una oclusión pupilar, pero con una tremenda iridotomía, como decís que tenía. Exacto. Sí, Carla, le hice pentacam en el postoperatorio, pero no puse la foto, no la tenía en la computadora y no puse. Súper avanzado el glaucoma, ¿no? Sin papila, postoperatorio. Sin papila, o sea, no veía por lo avanzado del glaucoma. No, es sumamente avanzado, y bueno, obviamente, con una semana de presiones en 40, 25 me llevó a mí, era imposible que ese nervio aguantara, ¿no? Pero bueno, por eso me parecía simplemente mostrar que esos pacientes son urgentes, que hay que operarlos, son quirúrgicos. Te llama la atención lo bien que reguló la presión igual al sacar la catarata, teniendo en cuenta que ese glaucoma tan multioperado, con esa conjuntiva tan... Yo no sé hasta dónde también tanta presión no le generó capaz alguna alteración ya de la secreción del acuoso, ¿no? Del cuerpo ciliar, una isquemia o algo que haya hecho que secrete menos humor acuoso, no sé. Pero viste que en hipotónico tampoco está, no tiene más que, tiene la cámara perfectamente formada, la retina está bien. Yo no sé. La cirugía realmente son casos muy difíciles de operar. Sí, gracias. Álvaro, ¿vos querés hacer un comentario? No, está excelente cirugía, creo que es lo que había que hacer. Se ve que el trabéculo funcionó bien, no estaría muy dañado de antes, porque fue cirugía de catarata sola, ¿no, verdad? Sola, sí. Claro, y para haber quedado tan baja, creo que fue una muy buena solución. A largo plazo ese ojo iba a darle, además de no ver, molestias. Se iba a descompensar esa córnea con las presiones que tenía, con un endotelio muy cerca al iris.
creo que es lo que había que hacer, está muy bien. María José, ¿me Hola, escuchás? Sí. Andrea. ¿Cómo andás, María José? Te quería preguntar, ¿le llegaste a hacer una gonioscopía preoperatoria, porque me perdí un poco en la historia, para ver si era viable hacerle una gonio-sinequiolisis intraquirúrgica, porque si tenía tantas sinequias posteriores, capaz que con una sinequiolisis anterior liberás un poco el trabeculado, igual reguló perfecto postoperatorio sin haberle hecho ningún procedimiento adicional, pero muchas veces le pones un goño lente intraquirúrgico y más o menos intentás liberar las sinequias para darle un poquito más de viabilidad a ese trabéculo que por ahí no estaba tan disfuncional. Eso capaz que hubiera intentado hacer, pero te reguló perfecto igual, sin ningún procedimiento adicional, la verdad que perfecto. Pero te cuento que me fui con el goniolente y se lo puse en la Sí, cirugía. es que sin duda que yo hubiera hecho lo mismo, porque si uno puede liberar algo de sinequias periféricas, le da una chance un poco más a ese trabeculado, incluso hacer un procedimiento angular si liberando las sinequias. Pero bueno, por suerte te reguló divino. Preciosa Sí. la cirugía abajo. Sí, la verdad que no tenía mucha ilusión, yo, sinceramente, pero viste, a veces esas cosas como que increíbles, bueno, la mujer está bien. Pero sí me llevé el goniolente y sí le hice la gonio intraoperatoria. Sí, estoy de acuerdo contigo. Tengo una pregunta, María José. ¿Qué les pasa que me dicen María José todas ahora? Una pregunta. Más jóvenes y nosotros que acá en el Uruguay, viste que muchas veces los pacientes están mucho tiempo sin operarse de catarata, ¿no? Hay algo que antes de que llegue a este estado, sospeche de que esta paciente le puede llegar a pasar eso y que no llegar a esto. Que la paciente tenga un riesgo de un facomórfico, digamos. Claro. ¿Algún para ver cuál paciente puede llegar a tener un facomórfico y operarlo antes y no llegar a este punto? Yo, la verdad que así, un facomórfico puro, no sabría responderte eso. No sé si se puede, los demás sí saben. Pero, por ejemplo, lo que decía Rosario, en pacientes con pseudofoliación o que vos le ves un poco de facodonesis o que de repente se está el ángulo un poco más estrecho en ese ojo que en el otro, son pacientes que tenés que sospechar. Me parece que no hay que esperar para sacar la catarata, ¿no? No sé qué opinan los otros. No, estás silenciada, Rosario. Dale, la pregunta era si hay algo que te haga sospechar que el paciente va a terminar en un facomórfico. Eso preguntó Pati. Y no, lo vas viendo. Yo creo que el primer signo es ese, ver una cámara que se está estrechando con respecto a la contralateral, ¿no? O una catarata que la ves que se está poniendo blanca, porque esas, para hacerse intumescentes, a veces es de un mes para otro. De ¿Cómo hecho, cambia el pronóstico, no? Majo, de hecho, en el mundo en general la postura ahora es con cualquier paciente que tenga glaucoma y ya tenga una catarata que ni bien sea levemente visualmente significativa, ya la conducta es cirugía de catarata a todos los pacientes sin dejar que crezca demasiado. O sea, la conducta ya es ahora glaucoma y catarata leve incipiente de inicio, cirugía de catarata. Bueno, es lo que hablábamos hoy antes, ¿no? Yo también, yo soy media que me gusta operarle las cataratas. Pero depende del definitivamente. ángulo también, ¿no? En general, la postura ahora es, en las escuelas internacionales hablan de cirugía de catarata, en las chilenas por lo menos, cirugía de catarata precoz, en los pacientes con glaucoma, sea ángulos estrechos, sea ángulos abiertos con pseudo, son bastante más invasivos que nosotros por ahí en indicar cirugías de cataratas. Bueno, y sobre todo en la pseudofoliación, ¿no? Yo en la pseudofoliación siempre le veo apenas una catarata y ya le propongo, sinceramente, cirugía de catarata de inicio. ¿Sin importar la visión? Sí, sí. ¿Sin importar la visión, Majo? Sí, si yo pienso igual que sí. En realidad, sobre todo si el paciente se va a operar de glaucoma y tiene algo de catarata, aunque no sea visualmente significativa, ya si va a una cirugía de glaucoma, cualquiera sea, en general, en la mayoría de los lugares ya están tendiendo a hacerlas combinadas. Sacarle la catarata. Siempre que no sea un glaucoma nuevamente avanzado, ¿no? Yo igual repito mi opinión, siempre que se puede operar primero la catarata y en una segunda instancia la cirugía de glaucoma, para mí el resultado es mucho mejor. Totalmente de acuerdo, María José, contigo, totalmente.
Bueno, excepto los casos seguimos. como el que presentó Ro al principio, que en realidad era, no sé si lo llegaron a escuchar, no sé Andrea si vos lo viste, que era un glaucoma bastante avanzado en una paciente joven ya con compromiso de la fijación. Ese paciente de repente sí era para mí, yo sigo sosteniendo que para mí era para un procedimiento combinado, catarata y glaucoma. Después definir qué procedimiento de glaucoma sería el mejor. En ese caso puntual sí. Ahora, lo que dice Majo es totalmente cierto. O sea, el pronóstico de la cirugía de glaucoma es mucho mejor cuando es en 2 tiempos distintos. Por Eso ya no supuesto. hay duda. No, es que la tendencia es a sacar las cataratas en los glaucomas, que pensás en operarlo, le sacas las cataratas directamente. Bueno, seguimos, ¿les parece? Porque nos queda el casito de Lisa, de Álvaro. ¿Quién sigue? Seguís vos, Eli, que sos Bueno. tratamiento quirúrgico, y después pasamos a unos casos médicos que tiene Álvaro. Dale. Entonces, a ver, para ver cómo voy. No me está permitiendo compartir. A ver. Nadie está compartiendo, Elisa, deberías poder ahora. A ver. Arriba, tenés que mover el cursor y que toque la parte de arriba de la pantalla. No, abajo para compartir. Pero acá dice abajo compartir, pero no me está apareciendo la posibilidad de compartirlo. Tenés abierto ahí. Ahí estás. Ahí estoy. Está. Sí. ¿Es un video? Es un video. En realidad traje, o sea, traté de hacerlo lo más corto posible, 2 videos, primero de una válvula normal, común y corriente de caso de todos los días, y el segundo ni normal ni corriente ni de todos los días, pero sobre todo el primero sobre todo para aquellas personas que de repente no hayan tenido aún la posibilidad de acceder o por lo menos de aprender la técnica para que la puedan ver. Y este primer caso, ¿se ve? Es un paciente de 72 años, que es un diabético mal controlado, que se le hizo 2 sesiones de panfoto previamente, que concurre a la consulta en un tratamiento de timolol, dorzolamida, brimonidina, atropina y prednisolona, o sea, tratamiento para un glaucoma neovascular, con un glaucoma neovascular de grado 1 en ojo derecho y grado 3 en ojo izquierdo, con la presión en 40 en el ojo izquierdo, rubiosis en ambos ojos, el ojo izquierdo tenía el ángulo completamente cerrado por sinequias, entonces el plan fue la realización de un implante de válvula de Amea. En primer lugar empezamos con una rienda de tracción, que la podemos hacer con la misma seda que vamos a suturar la válvula. Luego aprendí que en realidad la rienda te queda mucho más cómoda si la vas a poner en la zona donde vas a poner la válvula, es decir, de este lado. Luego hacemos la peritomía conjuntival, tratamos de separar bien la Tenon. Una cosa que se puede hacer para tratar de separarla mejor es hacer una pequeña hidrodisección con solución o con anestesia también para levantar la conjuntiva y separarla más fácilmente. En este caso la conjuntiva estaba bien linda, no había mayor problema, pero a veces la conjuntiva está realmente muy pegada, sobre todo si el paciente fue sometido a procedimientos previos. Ahí yo estaba un poco temerosa, le daba como cortecitos muy chiquitos. En realidad lo mejor es entrar con la tijera, disecar y directamente hacer un corte bastante grande, ¿no? Siempre agarrándonos de ser posible de la Tenon, no de la conjuntiva, para no dañarla, e irnos con la tijera de Westcott para crear el bolsillo. La idea es llegar hasta donde está el tornillo de la tijera para lograr un plano bastante profundo donde pueda caber la válvula, porque si ustedes la miran, la válvula es bastante grande. Ahí me estoy agarrando, como ven, de la Tenon, tratando siempre, dentro de lo posible, de no tocar la conjuntiva para no dañarla. Como les decía, la conjuntiva, los procedimientos dependientes de bulla es fundamental. Si la dañamos en el intraoperatorio, el pronóstico está bastante comprometido. Y bueno, tratamos de cauterizar. Acuérdense que la sangre trae todos los factores de la cicatrización, lo cual para una cirugía dependiente de bulla realmente es bastante nefasto. Entonces tratamos de que no haya conjuntiva suelta. Y lo que hacemos es a 8 milímetros de limbo, entre 8 y 9 milímetros de limbo para las que son colocadas a temporal, fijamos la válvula. En este caso estoy poniendo primero los puntos de fijación para luego poner la válvula. El cuerpo valvular lo introducimos, recuerden que esta parte superior es donde está el mecanismo valvulado, entonces tratamos de no tocarlo mucho, más bien con los dedos y empujando. La válvula, acuérdense que hay que purgarla siempre, porque la presión del ojo no le da para abrirla, entonces se purga siempre con solución. Y los puntos que yo en ese caso había prefijado, los pasamos por las orejitas que trae la válvula, uno de cada lado, para que quede bien firme.
siempre la fijación con un hilo no reabsorbible, ¿verdad? Porque si lo fijamos con Vicryl es muy probable que la válvula se me mueva en cuanto empiece a reabsorberse si todavía no se formó el quiste. Entonces siempre con seda negra, seda 8 ceros, o bueno, nylon en todo caso, y recortamos y tratamos de que los nuditos, dentro de lo posible, los podamos meter dentro de las orejitas para que en el posoperatorio no raden la conjuntiva, porque si quedan directamente arriba, puede pasar muchas veces que terminen radando la conjuntiva y tener problemas serios. Y ahí hacemos lo mismo del otro lado. Esos puntos estaban prefijados, yo los di primero a la epiesclera, los separé y después metí el cuerpo, pero lo podemos hacer directamente, como se prefiere. La paracentesis, siempre tenemos que tener una paracentesis hecha en una cirugía de válvula para reformar cámara. Antes la hacía al principio, antes de tunelizar. Después aprendí que en realidad es mucho más fácil tunelizar con el ojo presurizado, porque para hacer la técnica de tunelización intraescleral, pero bueno, podemos hacerlo, parar un poquito. Podemos hacerla antes, lo que va a dar bastante más trabajo para tunelizar, pero ¿qué pasa? Cuando uno tuneliza siempre va a perder un poco de cámara, entonces después hacer la paracentesis puede ser más difícil. Ahora, cuando uno tuneliza también inyecta viscoelástico, entonces lo que pierde de cámara en general no es tanto. Pero la paracentesis siempre la tenemos que dejar hecha, y sobre todo del lado que más fácil nos quede rellenar después la cámara anterior en el posoperatorio, o sea, más bien del lado temporal. Es mucho más fácil entrar a meter una burbuja de aire o viscoelástico desde el lado temporal que hacerlo del lado nasal del paciente, donde la nariz nos va a molestar. Entonces traten de dejar siempre una paracentesis, no solo para rellenar cámara en el intraoperatorio, sino para rellenar en el posoperatorio. Y recortamos el tubo, ¿tá? Tenemos que tratar de dejar 2 milímetros dentro de cámara anterior. El tubo siempre lo recortamos de manera biselada para que sea más fácil de introducir, y además para que no se me tape con el iris. Ahí quedó bastante largo, y en realidad, ¿qué pasa? El tubo es muy flexible, entonces si yo tiro mucho, lo corto y me puede pasar que me quede muy corto porque después como que se retrocede para atrás, ¿no? Porque lo estiré mucho y se tira para atrás y me queda muy cortito. Y ahí, si ustedes ven, lo que me está pasando es que lo estoy tirando para atrás, entonces me está quedando largo de todas maneras, porque el tubo lo estoy tirando yo sin querer para atrás, ¿tá? Entonces, a 4 milímetros, cuando hacemos la técnica de tunelización, es donde empezamos. La aguja que utilizamos es una aguja 23G, o sea, las azulitas, enroscada a la jeringa de viscoelástico, ¿tá? La podemos doblar en L o la podemos doblar en Z, como queda más fácil. Eso siempre que elijamos hacer la técnica de tunelización, que ya se sabe que es la que tiene menor porcentaje de extrusión. Si no, podemos poner un parche de esclera donante, no precisamos tunelizar a 4 milímetros, lo podemos poner mucho más cerca del limbo, o hacer directamente un flap, como si fuera una trabeculectomía, y usar la propia esclera del paciente para tapar mi válvula. Entonces, como les decía, empezamos a 4 milímetros que medimos previamente con el compás, y el temor siempre cuando empezamos es que nos quede demasiado profundo, entonces tendemos a irnos como muy superficial. Pero no es tan fácil irse tan profundo, pero bueno, es como un temor natural. Ya les decía, la aguja que utilizamos es la 23G, y ahí ven la fuerza que estoy teniendo que hacer para poder entrar. Es un glaucoma neovascular, entonces a veces lo que sucede es que se sinequia mucho en el ángulo y cuesta entrar. Entonces a veces lo que podemos hacer es entrar cortando con los bordes, con el filo, ayudándonos con el filo de la aguja para ir desplazándonos para crear un poquito de espacio. Entonces ponemos nuestro tubo, levantamos el labio, podemos o no, podemos o no levantar el labio, pero ¿qué pasa? Esa herida en general es una herida que es autosellante, entonces a veces coapta y es medio difícil de poner el tubo si no. Esta pinza es un insertor, esto es una McPherson común, pero este es un insertor de tubo que lo fabrica la casa comercial, pero puede ser perfectamente también con una McPherson. Entonces ven que ahí voy, no pasa, dale, lo empujás, no pasa, no pasa. Entonces lo que hice fue sacarlo, poner nuevamente la aguja, irme por el mismo trayecto, que además me había quedado bastante anteriorizado, entonces cambié un poquito el plano, y tratamos de, como les decía, podemos ir con el propio filo de la aguja, ir cortando un poquito para los costados, para hacernos espacio en ese ángulo que está completamente cerrado. Entonces inyectamos viscoelástico, y salimos inyectando también viscoelástico para que ese viscoelástico quede en el túnel, y ya luego la introducción del tubo es bastante más sencilla, ¿tá? Después que ya logramos tunelizar, cerramos la conjuntiva, y en realidad, cuando estaba terminando de cerrar la conjuntiva, me di cuenta que el tubo me había quedado horriblemente largo, entonces volví a abrir, saqué el tubo, recorté y lo volví a poner, que eso ya no lo puse en el video porque se me iba muy largo, pero si el tubo estaba muy largo lo tuve que volver a acomodar.
¿Tá? Y eso se cierra con un punto y después un surjete para el lado donde dice qué más, y con un punto sencillo. La idea es que la conjuntiva quede bien tensa de este lado para evitar Seiden en el posoperatorio. Si queremos le podemos dar algún punto a esta altura, pero de este lado la idea es que quede bien tenso para evitar Seiden en el posoperatorio en lo que es la línea de tensión. ¿Tá? Esa era la colocación de una válvula S2, la rígida, la FP7 más blandita, un poco más fácil de poner, pero la técnica es exactamente igual, y ahora cada vez más hay FP7, la S2 ya no la están fabricando. Esa es la válvula común, y ahora les traje una válvula más complicada. A ver si se ve ahí. Esta es una joven de 15 años que tuvo una perforación corneal por una queratitis, que se le puso un injerto tectónico en caliente, que obviamente tuvo rechazo y desarrolló un glaucoma secundario a la queratoplastia penetrante. Llegó a la consulta con la presión en 50 y aparentemente fue derivada ya venía hace por lo menos una semana, 10 días con esa presión. Entonces, si ustedes ven la distorsión del segmento anterior, es evidente, el segmento anterior estaba totalmente alterado, la córnea obviamente opaca, el botón corneal que tenía estaba totalmente opaco. Sabemos que los injertos en caliente tienen una tasa de rechazo de falla bastante alta, sinequias por todos lados, no había espacio por ningún lado. Entonces lo que hicimos, ¿perdón? ¿Qué? Fáquica, ¿no? Perdón, fáquica. Sí, es una paciente fáquica, sí, es una paciente fáquica. Entonces, en ese momento nos propusimos una cirugía que era bastante invasiva, pero que fue bastante resolutiva para el caso de la paciente, en el cual participamos 3 servicios. Ahí está córnea sacando lo que es el botón opaco, que ya no servía. Y lo retiraron por completo, un segmento anterior, como le decía, totalmente distorsionado, no había espacio absolutamente para nada. Entonces colocaron durante la cirugía una queratoprótesis temporal de Landers, que es esa queratoprótesis que, bueno, los corneólogos podrán decirlo mejor que yo, pero se pone temporalmente. Una rienda de tracción, y ahí empezamos a disecar la conjuntiva. Esta cirugía tuvo varios errores, y yo se los voy a mostrar. El primer error fue que pusimos esta cirugía que en total duró 4 horas, yo se lo resumí en 4 minutos, pero duró 4 horas, 3 servicios que fueron los servicios de córnea, retina y glaucoma a las 6 de la tarde. Ese fue el primer error. El segundo error... ¡Oh, lo tenés bloqueado! El segundo error fue que la queratoprótesis es más grande que la córnea. Entonces la pusimos primero. Entonces después disecar la conjuntiva nos dio muchísimo trabajo. Tendríamos que haber empezado por disecar la conjuntiva, fijar la válvula, porque después de poner la queratoprótesis el ojo queda súper hipotenso, muy hipotenso, entonces me dio un trabajo bárbaro poner la válvula también. Entonces, bueno, eso uno lo ve después, ¿no? Cuando estás ahí, en el momento, cada servicio hace lo suyo y no se da cuenta de que su paso afecta al siguiente. Entonces, de repente habría que haberla planificado mejor. Pero bueno, se pudo hacer. Entonces, es lo mismo, disecamos la conjuntiva. Ven que ahí, de hecho, no me está permitiendo la queratoprótesis seguir. De hecho, le tengo que sacar un punto de los de la queratoprótesis porque no estoy pudiendo disecar mi conjuntiva. Pero bueno, ahí voy. ¿Ya? En un ojo súper hipotónico, además, por lo que habíamos sacado, ¿no? Lo mismo, creamos el bolsillo, acuérdense de ir con el tornillo de la tijera casi hasta el fondo donde está el tornillo. La válvula previamente purgada, también está, en ese caso es un S2. Y lo mismo, del lado temporal la vamos a fijar a 8 milímetros. Ven que ahí yo no había dejado los puntos prefijados, sino que los pasé directamente. Eso es como prefiera. ¿Tá? Tanto da. De un lado y del otro, enganchando las orejitas que tiene el dispositivo valvular. Y tratando de manipular lo menos posible la parte del dispositivo propiamente dicho. Ahí le di el punto que había sacado para tratar de darle un poco más de tensión al ojo. Eso lo habían fijado con nylon, yo tenía la seda ahí, se lo di con seda, porque de todas formas es un procedimiento, es un punto que es temporal. Y acá entra retina, ¿ya? Con sus maldades, ahí con sus trócares, ¿ya? Y lo que hacemos, bueno, le ponen los trócares para hacerle la vitrectomía a la paciente, que es una vitrectomía que en los casos donde vayamos a poner una vitrectomía, una válvula vía par plana, tiene que ser completa, porque si la vitrectomía no es completa y queda vitrio,
la válvula se va a tapar, eso seguro. Y eso es muy común en los casos de movitrio, donde las válvulas van vía par plana, que se tapen por un coágulo de sangre, pero solamente si queda vitrio ya se puede tapar. Entonces, el nervio óptico de la paciente no estaba muy dañado, una paciente joven, aguantó muy bien, fueron 10 días más o menos que nosotros le calculamos que venía con esa presión, aunque no sabemos a ciencia cierta cuánto tiempo. Y un utensilio muy importante, aunque no esencial, para una implante de una válvula vía par plana, es el clip de par plana. El clip de par plana, tanto el clip como el tubo, son siliconados, entonces es de muy difícil manipulación. Lo mejor es ponerle un punto al clip, al tubo, y un punto al clip, que de todas formas cuando tú recortes el tubo, de todas formas eso va a volar. Entonces la mejor manera es pasar un punto y después pasarlo primero por el clip, por el tubo y por el clip, para de esa forma poder bajar el clip, porque si no es imposible, las dos cosas son de silicona, no hay nada duro ahí, es toda una cosa así que se mueve para todos lados y es muy difícil. Entonces el punto realmente facilita mucho. Entonces llevamos el clip de par plana hasta la zona de la esclera, recortamos el tubo, y metemos nuestro tubo por la misma zona donde fue el trocar de retina. O sea, no hay que hacer otra entrada, ya la tenemos hecha. ¿Ya? Y ahí fijamos con nylon nuestro clip. El clip también tiene 2 agujeritos, como tiene las orejitas la válvula, el clip tiene 2 agujeritos, y ahí pasamos los puntos y tratamos de enterrarlos si es posible. Sacamos la queratoprótesis de Landers, ponemos un injerto, en este caso fue un injerto tectónico, no había disponibilidad de córneas ópticas en ese momento, así que no tuvimos más remedio que poner una córnea opaca, una córnea tectónica, y se hace los puntitos del injerto. ¿Ya? Se entierran los puntos, y sí o sí, si ponemos un clip, hay que poner un parche de esclera, porque si no la conjuntiva se va a agradar. ¿Ya? Entonces el parche, fundamental, parche de esclera donante. ¿Ven? Ahí cómo me quedó la conjuntiva recontra atrás de lo que es la córnea, pero bueno, está, quedó ahí. Y cerramos la conjuntiva. Ven que es súper irregular el corte de la conjuntiva, porque como tenía esa queratoprótesis ahí enorme, era como muy difícil y se quedó donde pude. Por eso les digo que eso hubo errores ahí, y eso fue culpa nuestra por no haberlo planificado. Claro, cada servicio hizo lo suyo, pero no nos dimos cuenta que alterábamos el del otro. Y bueno, y cerramos la conjuntiva, y ahí quedó la paciente. Anduvo bien. ¿Qué edad tenía esa paciente que me perdí? 15. 15 años. Jovencita, sí. Es su ojo único, ¿no? No era su ojo único. No era su ojo único. Lo que pasa es que todo se dio porque la chiquilina se agarró la queratitis bacteriana y se perforó. ¿Qué? Dijiste que era fáquica. La urisa es fáquica, sí, si no me equivoco era fáquica. Igual le hicieron la vitrectomía, o sea, se veía, a pesar de toda la inflamación, el injerto y todo. Lo que pasa es que en realidad no se veía nada. Le sacaron la córnea y le pusieron una queratoprótesis de Landers para poder hacer la vitrectomía. Claro, pero no tuvieron que sacar la catarata. Ah, no tenía una catarata. No tenía, en realidad el cristalino no estaba tan. Y aparte sí, no son tan comunes esas cirugías, ¿no? Más bien que... No, lo mostré porque es una cirugía rara y porque está, no. Por suerte son cirugías, pero hubo errores que después aprendimos de que tendríamos que haberlo planificado de otra manera. A ver, errores en el sentido, nada complicó nada, todo se pudo hacer, no hubo ningún problema, no hubo ninguna consecuencia, pero nos complicamos al santo botón. Si lo hubiéramos planificado de otra manera, nos hubiera resultado mucho más sencillo. Claro. Bueno, pero digo, nada grave, pero está. Si quieren hacer algún comentario de alguno de los casos. ¿La presión reguló bien, Elisa? Reguló bien. Después, y además es una chiquilina que no tenía daño. Si veías el nervio ayer, la vitrectomía, lo pasé medio rápido, pero el nervio estaba bien. Y la presión después quedó sin medicación en 16, 17. O sea que estaba súper bien, porque era una paciente que no precisaba presiones muy, muy bajas. Y en este caso, haberle hecho, por ejemplo, un micropulso antes. Es que si fuera ahora, ni lo dudo, le hago una onda continua. Claro. Lo que pasa es que fue en un momento que no teníamos eso. Si fuera ahora, no me meto en una cirugía de 4 horas, 3 equipos, 5 médicos, y no sé cuánto lo tuvo que pagar la paciente. En ese momento fue la opción que tuvimos, y bueno, y estaba interesante igual para mostrar, porque tampoco es muy común poner válvulas vía par plana, muchas veces hay que hacerlo. Pero sí, nosotros acá el tema del clip, la vez que necesitamos no lo podemos conseguir y lo pusimos sin clip. Sí, el clip en realidad la única función que tiene es que el tubo no se acode cuando entra. O sea, es como para darle una cosita para que no quede tan así. Pero no es absolutamente necesario, pero ayuda. Después también por un tema del movimiento que te pueda lesionar el cristalino y demás, ¿no? Pero sí, aunque no te lo fija tanto el tubo.
no es que te lo fije, porque fijártelo te lo va a fijar el propio orificio del trocar. O sea, el orificio, o sea, no es que el tubo no queda suelto ahí en el orificio, queda bastante, no sé cómo es la palabra, bastante sujeto. Pero la función principal del clip es que no se te acode el tubo y ahí se te tranque. O sea, como que te hace una curva más finita, más... hecho con Miguel y con Esclera anda bien igual, no sé. Sí, a ver, es lo que digo, no es esencial, no es indispensable, y no vas a dejar de hacer la cirugía si no tenés un clip. Si tenés la posibilidad de acceder al clip, fantástico, porque sabés que ese problema no lo vas a tener, es un problema menos dentro de una cirugía complicada. Pero si no lo tenés, no vas a dejar de hacer la cirugía por eso. Álvaro, Rosario, ¿un comentario? que hicimos esta cirugía, Sí. con Rosario, justo la tengo acá, si la quieren ver es un minuto. Esperá. Y van a ver que, a ver si lo logro, si logro mostrárselas. Sí, yo la tengo editada por ahí también. Ahora sé hacer de todo menos de lo mío, ¿viste? No, porque desde acá es diferente. Yo vi a Pero Andrea con su perro, yo tengo al Pipe acá. Sí. Ay, es la hora de las mascotas. ¿Viste, Andrea? Saludos. Hola, Este es nieto del Tono. ¿ah, sí? Sí. Elisa, ¿esa paciente hizo catarata después? En el tiempo que yo la seguí, no. Pero posiblemente la vaya a hacer, porque, a ver, tiene todo para hacer una catarata, ¿no? O sea, desde el vamos, desde la queratitis, la perforación, el de injerto en caliente, o sea, desde el vamos tiene todo para hacer una catarata. En el tiempo que yo la seguí, no. Pero bueno, después yo me fui, entraron otras personas y bueno, y ahí ya después ya la perdí yo. Pero seguro que hizo catarata, con toda seguridad. No sé si ahí se está viendo la cirugía. Se ve perfecto, Era Miguel. bastante, mucho más tranquila. En realidad era un glaucoma, el ángulo estaba cinequeado y tenía quistes, ¿verdad, Rosario, de cuerpo ciliar, que habían empujado el iris y lo habían cinequeado. Y en realidad lo que hicimos fue una vitrectomía para poder colocar la válvula por detrás. Y bueno, yo le hice la vitrectomía y Rosario colocó la válvula. Le hicimos una vitrectomía completa, era pseudofáquica, o sea que eso facilitaba las cosas. Y le colocó un parche de esclera por encima. La paciente tenía un remanente visual bajo, porque estuvo muchos días con la presión alta. Nos pasó como la paciente de Majo, que mucho tiempo. Ahí quedó el tubito atrás, si lo ven. Después se retrajo un poquito y no que el eje visual no estaba comprometido. Igual tenía la visión. Sí, se veía el tubo, lo lindo que no quedó en el centro, pero se veía el tubo en la lámpara, la puntita del tubo se podía ver si estaba libre o no. Sí, eso es difícil de conseguir el equilibrio, ¿no? Porque necesitas ver la punta para ver que el ostium no se ocluya, pero también necesitas que no te tape el eje visual. Entonces, sí, es un equilibrio bastante difícil y todo a ojo, ¿no? Porque nada te va a dar la medida exacta. Bueno, Álvaro, ¿pasamos a tus casitos? Que son Sí, o si quieren lo dejamos para no sé, en honor al tiempo. Ha bajado un poco el número, lo hacemos ahora, lo dejamos para otro webinar médico. Podemos hacer, no sé, como quieras. ¿Cuánto te lleva? 12 minutos, 10 minutos. Yo qué sé, yo estoy con ganas. Claro. Bueno. Lo repetimos, si no. Es el momento. Continuamos, Álvaro, está bárbaro, sigan. Sí. Dando ánimo, Paola, ¿eh? ¿Está la pantalla? ¿Se ve la imagen? Sí. Se ve perfecto, Álvaro. La idea es hacer un poco de semiología. Lo que iba a presentar es un caso de glaucoma de presión normal, un verdadero low tension glaucoma en una paciente que nunca le encontré presión alta, pero tenía un daño de papila y de campo significativo, importante. Pero quería mostrar unos cuantos casos de semiología de nervio
sin mucha tecnología, desde el nervio, las fibras, la atrofia peripapilar, todo lo que se puede ver rápidamente resumido en unos minutos. El caso que voy a presentar, lo voy a presentar al final, en los últimos minutos. Brevemente quiero presentar lo que vemos. No sé si se ve el cursor, ¿sí? Sí, se ve. Donde acá se ve una papila óptica, que si miráramos la papila sola no se ve muy excavada, no hay una relación copa-disco muy aumentada, sin embargo ustedes pueden ver tanto arriba como abajo lo denso que es el defecto de fibras que tiene y cómo a través del tiempo ha cambiado. Si ustedes se fijan, no sé si lo ven por acá o le pongo un poco de más contraste a la pantalla, ¿dónde está el borde del defecto de fibras de Hoyt? Y sacado un tiempo después cómo este defecto progresó, avanzó. Lo mismo pasa acá abajo, donde estaba un doble signo, que acaba uno, acá otro, hasta que hizo una pequeña hemorragia papilar y se juntó. Y bueno, lo agrandó. Este es otro, donde el defecto superior está igual, pero el inferior aumentó. Y si nos fijamos, esta es la primera fotografía en vez de esta. Se fijan la relación del signo de Hoyt en el sector inferior con respecto a este vasito, que acá lo agrandó. Ahí se ve un poquito mejor. Si se ve aquí, el grosor muy fino aquí. El HRT nos puede ayudar un poco más si no vemos bien o no tenemos posibilidad de ver bien con detalle la fineza o lo que se ha afinado el anillo en el sector inferior. El acúmulo de píxeles rojos implica depresión en el HRT y es de las pocas cosas que hoy por hoy el HRT nos sigue sirviendo. Es ver, cuando tenemos capturadas imágenes de mucho tiempo atrás, o ver evolución. Este es otro caso, todo en el sector inferior del nervio. Vean ustedes cómo este vaso se denudó y cómo ha cambiado. No hubo modificaciones en el sector superior del disco y cómo cambió en el sector inferior. Vean ustedes este vaso cómo ha cambiado y cómo el campo visual, fíjense que es una paciente que la vemos hace mucho tiempo, en 2001 tenía un campo normal, pasaron 8 años en el 2009 para que modificara el campo visual posterior a esa modificación franca de papila que habíamos visto. Vean ustedes cómo es importante no ver simplemente la escala de grises, cómo el campo visual cambió en el hemicampo superior, totalmente correlacionable con el nervio óptico que veíamos afectado en el polo inferior. Y cómo 5 años después aparece el escotoma mucho mayor paracentral y nasal. Si nosotros viéramos solamente esto, diríamos en este campo visual que tal vez no era tan grave, pero vieron cómo se modificaba el nervio óptico. Este es otro ejemplo de cómo una hemorragia de papila siempre es índice de progresión y de prestarle la mayor de las atenciones. Este es otro caso, dejando el sector inferior del disco, nos vamos a la parte superior. Acá hay un defecto superior. Si nosotros fijamos en el sector superior, vemos como acá hay una pequeña hemorragia de papila que puede ser difícil de verla si no usamos elemento de magnificación como pusimos acá. Acá no hay modificación y hay un espacio libre entre los dos vasos, arteria y vena del pedículo superior. Acá, en lo que parecía ser un vaso, es en realidad una hemorragia de papila. Y vean ustedes con la hemorragia de papila cómo ha llevado el defecto de fibra superior. Este es otro caso diferente. Acá no tenemos problema en visualizar la hemorragia de papila, pero vean ustedes cómo estaba aquí antes el defecto de Hoyt superior y cómo se engrosó en el sector que hizo la hemorragia de papila. Hemorragia es igual a progresión. Y además, el mismo ojo, vean ustedes cómo está este vaso de segundo orden en la toma previa, y vean ustedes cómo se denudó, cómo se modificó, porque en realidad lo que pasó es que el anillo se afinó a ese nivel,
Los vasos siguen al anillo como la sombra al cuerpo. Siempre, siempre que vean un vaso modificado es que el anillo se ha reducido, implica cambio y cambio significativo en el glaucoma. Vean ustedes cómo cambió además el sector superior del defecto de fibras. Este es otro caso, arriba el ojo derecho, abajo el ojo izquierdo, donde la papila, de nuevo la excavación o la relación copa-disco no muestra mucha cosa, simplemente cómo ha cambiado la atrofia peripapilar. Pero si ustedes ven en los primeros cómo está el vasito del pedículo superior, cómo se ha perdido acá. Si no lo ven muy bien, lo tengo con un poquito de más aumento. Vean ustedes el trayecto de este vaso y cómo aparece casi que desaparecido porque se ha vuelto en bayoneta. Y lo mismo, vean el grosor del anillo en esta toma previa, vean lo fino que está aquí. Obviamente que en el sector inferior también se ha modificado, pero si tenemos dificultad a veces en la visualización del anillo, la percepción o del defecto de fibras o de los vasos puede ayudarnos mucho. Álvaro, y y el anterior, perdón. El anterior tenés toda la atrofia peripapilar superior que se ve bien clara la diferencia también, aparte del anillo, mira el anterior. Por supuesto. Toda la atrofia que tenés arriba. En este otra, acá prácticamente no había, miren cómo cambió. Esta foto es de 2010, esta es 2015, en 5 años, este es un poquito anterior, no me acuerdo en qué fecha, pero cómo se ha modificado. Ahí se ve un poquito mejor. Y vieron que nos fijamos primero en el sector inferior del disco, después en el sector superior del disco, y vamos al nasal. No estamos haciendo otra cosa que seguir la regla ISENT, inferior, superior y nasal. Son los 3 sectores del disco que nos tenemos que fijar. Vean ustedes aquí, en el sector nasal, lo poco que se veía de la excavación y lo agrandada que se ve acá en el sector solamente nasal de la papila. No hay cambios significativos en el sector inferior y en el superior, sacando este sector que también está en el sector nasal, que se ve un poquito mejor en esta otra. Acá se ve un espacio que acá no se ve, pero miren cómo ha perdido anillo en el sector nasal del campo, y como decía Andrea, cómo se ha modificado, además de afinarse el anillo, la atrofia peripapilar que tenía aquí, vean qué gruesa está acá. Por lo tanto, vieron que en todo esto no nos hemos fijado ni hemos hablado de lo que es la relación copa-disca, ni lo que es la excavación papilar, sino que nos hemos fijado en cosas que a veces no nos damos cuenta, en cómo se deforma un vaso, en cómo se atrofia la papila, en cómo está la capa de fibras, en cómo se deforma un vasito, en papilas que pueden estar o no excavadas. Esta es una paciente de 68 años que nunca tuvo presión. Sin embargo, vino con una relación copa-disco aumentada. El campo visual es bastante sugestivo de glaucoma, lo voy a mostrar ahora. Y vean ustedes cómo tiene hemorragias de papilas en el sector inferior. Esta es previa, esta es posterior. Y no sé si ven si hay algún cambio o no hay cambio entre una y otra. A veces las fotos aneritras o con filtro verde se ven mejor. Pero si ustedes se ven, además de la hemorragia de papila, acá en este sector, si la comparamos con esta, hay una hemorragia que no está acá. Y si vamos al sector superior, acá, hay una hemorragia que tampoco estaba aquí. Acá le tengo agrandada la nasal. Vean ustedes una hemorragia en el sector inferior, otra en el sector nasal y otra en el sector superior. Isn't. Vean esto, inferior, superior y nasal en su orden. Poco probable que veamos mucho cambio en el sector temporal del disco. Y acá tenemos lo mismo, pero ya reabsorbidas las hemorragias y permitiendo ver un poquito mejor el disco, como se ve en el sector que estaba la hemorragia, cómo se ve en el sector nasal este sector mucho más grande. Esperen que voy a sacarla. Vean ustedes el espacio más marcado de la excavación en este sector y cómo se ha afinado este anillo en el sector nasal. Y vean ustedes cómo está el anillo acá. Acá había una hemorragia antes y cómo se ha afinado aquí. Y vean ustedes este vaso que está grueso acá, cómo se ha afinado y deformado acá. Por lo tanto, en todos los sectores de la papila tenemos elementos de progresión y lo que tenemos que ir a buscar.
no en la excavación, sino en el polo inferior, polo superior y sector nasal, fibras peripapilar y vasos. Nada de relación copadisco y papilas excavadas como ustedes ven. Este es el campo visual de la señora, en el cual tenía un defecto marcado nasal superior que se correlaciona perfectamente con el defecto inferior del disco y esas hemorragias repetidas que hacía en el sector temporal inferior del disco. Vean cómo se empezó a afectar aquí el sector inferior del campo, lo que se correlaciona con el sector superior de la papila que se había afinado, y vean en otro campo cómo se afectó también el sector temporal del campo, correlacionándose con el sector nasal del disco que les mostraba. Por lo tanto, pese a que esta paciente nunca hizo presión, y en ese interín, esto fue creo que hace 5 años, 2015, que había mostrado ese cambio en el primer campo visual que le habíamos mostrado, yo opté por cambiar un poco, no sé, la conducta que hubieran tomado en este caso, con presiones que con el tratamiento médico máximo oscilaban en alrededor de 12 milímetros de mercurio, en controles 10, en controles 13, uno diría con un buen control, sin embargo con esta progresión, tanto perimétrica como estructural. Sí, sin duda que hay que hacer algo más, ¿no? Y el tratamiento, en primer lugar el diagnóstico. Es un paciente con un glaucoma de presión normal, vamos a decir, o low tension, o está haciendo picos de presión, ¿no? La En todos cantidad los de controles que la seguía. te favorece a pensar que es un tema, como pone ahí Paola, un factor vascular. ¿Tiene alguna curva de presión el paciente? Tiene curva de presión y nunca tuvo presión. Tiene varias curvas de presión desde que empezamos el tratamiento y nunca la presión fue superior a 15. Ahí va. ¿Y las curvas diurnas o de caso? Bueno, nocturnas es medio difícil. La primer curva fue completa, tomada a las 6 de la mañana, cuando en aquella época lo hacíamos, la última a las 12, con todas las tomas en el interín. Después fueron curvas diurnas. La primera que no estaba con el tratamiento máximo, no tenía tanto defecto, pero nunca superó 15 y le llevamos con el tratamiento máximo y llegaba a 10. No. ¿Y el ángulo abierto? Nos preguntan más. Es un ángulo abierto. Álvaro, y la paciente de lo sistémico, ¿tenía hipertensión, hipotensión arterial, tenía apnea de sueño, tenía arteriopatía obstructiva? No tenía apnea de sueño, tenía una arritmia y una cardiopatía por la cual está anticoagulada. ¿Y no le hicieron mapeo de ambulatorio de la presión arterial, un mapa? Le hice un mapeo ambulatorio y no mostraba DIPS. No mostraba, y no tomaba una medicación para la hipertensión arterial que tomara de noche, que a veces le baja, no, tampoco. Bueno, al menos en el mapa que se efectuó, no había mostrado la fragilidad o la labilidad de la presión como para que fuera una hipotensión severa que pudiera explicar esto. Pregunta Paola, la paquimetría. Paola pregunta, paquimetría normal. Bueno. La paquimetría es normal. No, lo que te iba a decir es que igual no en este caso, con presiones entre 10 y 15, capaz que hay una variabilidad relativamente alta, ¿no? Para el tipo de glaucoma que tiene. 15 era cuando la habíamos visto, cuando la paciente se trató con el tratamiento médico máximo con 3 gotas, asociación triple y una prostaglandina, es cuando llegó a los valores de 10 o 12, no más de eso, con curva, con curva de presión, con medicación. O sea que ahí no tenía esa variabilidad en ese momento, con el tratamiento ya no variaba. El tratamiento aplanó la curva, exactamente. Sí. Y bueno, de todos modos, algo más hay que hacer, ¿no? Porque las hemorragias y los infartos los está teniendo en la medida que tú la estás viendo, ¿no? En el seguimiento delante tuyo, es como una crónica de una ceguera anunciada. Exactamente, pero vieron que el seguimiento también es un seguimiento de mucho tiempo, exacto. ¿En qué momento de lo que mostré desde el 2000 o 2001 hasta hoy hubieran hecho ese corte del tratamiento médico por algún tratamiento agregado?
Lo que hay que redefinir es la presión meta de la paciente, ¿no? Porque la presión meta teóricamente con 10 la señora sigue avanzando, o sea que la presión meta tiene que ser incluso menor y es muy difícil de lograr porque es súper difícil bajar la presión de 15 a 8. Es mucho más fácil bajar de 40 a 20 que bajar de 15 a 8, o sea, Exactamente. es un caso súper complejo, sí. Es el tema tan manido de que 1 milímetro de mercurio vale y si bajamos 1 milímetro de mercurio, tenemos probabilidad que el campo visual progrese menos. El asunto está que no es tan matemático. Obviamente, uno plantea hacer una cirugía de glaucoma para llevar por debajo de 10 si podemos. Y si ese plano lo llevamos a 9 a 8, es de esperar que por lo menos el defecto severo de campo que tiene se enlentezca. ¿En este caso has hecho TLT, por ejemplo, antes o le hiciste algo más así como para complementar el tratamiento? No. El SLT en estos casos como que no es yo más los para uso cuando hay más hipertensión, exactamente. No tengo... Álvaro, ¿y tiene algún estudio de neuroimagen hecho? No tiene estudio de neuroimagen. Sin embargo, la estoy siguiendo... Perdón, sí. No, está bien, perdón, seguí. No, que la vengo siguiendo hace muchos años, desde el 2000. Yo no me acuerdo si había o no, pero sacando ese antecedente cardiovascular, está muy bien frente a una papila excavada hacerlo, pero estudio de neuroimagen no lo hicimos porque lo interpreté como un caso bien de neuropatía. Y parece bien típico del glaucoma, ¿no? Típico del glaucoma. No está de más lo que decís. Creo que dentro de todos los estudios que se hicieron se podría haber hecho un estudio de neuroimagen y no lo descarto tampoco. ¿Y tenés estudios hematológicos de todos los factores de la coagulación? No, la sigo con internista porque a mí lo que me interesó en este paciente es cómo mejorar su resistencia vascular periférica. O sea, bajada la presión, yo a esta paciente le hice una cirugía filtrante y se la hice hace como 5 o 6 años cuando había cambiado ese campo visual que le habíamos mostrado. Sí. Cuando me había progresado ahí. Progresado. Y sin embargo me bajó, me quedé conforme porque quedó bajo, pero de a poco, como pasa, si bien está, me había quedado en 8 o en 7, a veces yo tengo cirugías filtrantes que me han quedado en 5, en 7, sin hipotensión. Yo he mostrado otras veces casos de hipotensiones importantes, con pliegues coreosos o algo, pero me había bajado, pero la cirugía ya lleva un buen tiempo y si bien sigue funcionando, está en valores bajos de nuevo. Pero de 9 a 10, ese milímetro que había ganado me había permitido tal vez mantener el campo, pero vieron que con el tiempo igual siguió. Claro. ¿Sabes, Álvaro, que yo tengo un paciente muy similar que es bastante joven, tiene 50 y algo de años, parecido a tu paciente, y después de buscarle muchas causas de glaucoma de presión normal, porque en realidad no sabía que tenía, progresaba constantemente con un campo que ya es tubular en un ojo y el otro ojo está empeorando. Y vos sabés que no, bueno, le pedí un mapeo, le dio todo normal, y lo mandé con un neurooftalmólogo en Buenos Aires, y la neurooftalmóloga, después de haberle hecho 800 estudios de coagulación, de crasis, pero no los comunes, mucho más específicos, le encontró una vasculitis atípica, una cosa rarísima que explicaba que era un tema netamente vascular, lo que le estaba provocando todo el daño del campo visual y del nervio óptico, que nunca se me hubiera ocurrido pedirle toda la paraclínica vascular, que era una cantidad, no era solamente los factores que uno se imagina, eran factores vasculares mucho más específicos, que tuvieron que mandar a hacerlos afuera, incluso porque no se hacían en lugares comunes, y bueno, terminó siendo una vasculitis atípica. La causante del glaucoma estaba con 10 de presión, con terapia máxima, pero aún así hay un deterioro constante del campo visual. De hecho, el deterioro sigue a pesar de todo lo que se le está haciendo. Contra esos se trató de la pacientes vasculitis, se hizo un tratamiento, pero sigue, progresa igual. No, recién le diagnosticaron, esto te hablo hace cuestión de 1 mes y medio, 2 meses, se le diagnosticó la vasculitis, pero a pesar de eso, el daño del campimétrico sigue avanzando, y en esos casos es muy difícil la terapéutica. ¿Qué le vas a hacer? No tenés mucho... ¿Esa vasculitis le dan algo autoinmune? Bueno, todavía no se le mandó ningún tratamiento, porque esto fue diagnóstico, no te digo, hace cuestión de 1 mes, y tiene que el paciente volver a Buenos Aires para ver con neurooftalmólogo, para ver qué terapia sigue.
que sería después, bueno, un caso para presentarlo, a ver qué le hizo de tratamiento, porque no, Sería interesante, la verdad. yo nunca había visto, y por ahí se le dan medicaciones, que es la nimantina, que son neuroprotectores, que le da la neurooftalmóloga, pero bueno, ya escaparía un poco la parte oftalmológica de lo que uno puede hacer con gotas, o con cirugía, o con láser, o lo que fuere, ¿no? Ya es algo que excede a... Sí, ahí pregunta Diana si hacemos neuroprotección. Bueno, seguramente sí, la neurooftalmóloga que lo está siguiendo le dijo que le iba a indicar un tratamiento, justo te tocó todo el coronavirus y no pudo volver a viajar a Buenos Aires, pero le van a dar un tratamiento para neuroprotección seguramente en base a alguna nemantina o alguna citicolina, bueno, alguna de esas medicaciones para intentar mejorar la parte vascular. Pero es muy interesante el caso, cuando lo tenga más redondito de qué es lo que tenía bien, estaría bueno presentarlo, porque es un caso que a veces excede, deteriora el campo visual, y uno realmente no sabe qué hacer, y lo está viendo quedarse ciego todos los días, y es poco lo que uno de punto de vista oftalmológico puede llegar a hacer. ¿Y la presión de tu paciente en qué cifras están, Andrea? En 10, 11, 10, le hice curva en la cama acostado, 6 de la mañana, para ver si no era un tema de curva diurna, de esas que no son medias incompletas, y realmente 10, 11 no pasa de eso. Yo creo que daría para hacer una revisión del tema, ¿no? De glaucoma de low tension. Es desesperante para el paciente, son casos muy complicados para nosotros mismos también. Y aparte la memantina, ¿qué otros criterios de neuroprotección hay como tratamiento ya no ocular, no hipotensor en este ojo, usarían? Es que hay mucha terapia neuroprotectora que tampoco tiene un aval científico total en diferentes revisiones. Uno lee, habla de los bloqueantes de canal de calcio, mucha medicación, pero que en realidad, así como certera, todavía yo por lo menos no he leído ninguna que esté como demostrada. Hay publicaciones que dicen que unas sí, que otras no. Bueno, es todo un tema. Podríamos hacer algún día un webinar que tuviéramos que hablar de toda la parte de low tension y neuroprotección, que sería muy interesante. Yo estoy de acuerdo, el mejor neuroprotector que hay es la hipotensión ocular, eso no hay duda. No hay mejor neuroprotección que bajar la presión. Pero si la TT es baja, igual algo más hay que hacer. Me acuerdo que en ella habíamos usado, cuando estaba de moda usar el ion magnesio. Magel, no me acuerdo que lo usábamos, el ginkgo biloba, que es lo que está usando actualmente, los bloqueadores de calcio. He probado muchísimas cosas, pero aquí está el cuadro clínico. Y te progresó a pesar de la cirugía. La tengo muy bien estudiada, es una paciente muy, muy consecuente, seguramente la pueda seguir evaluando. Yo quise mostrar porque mostré una cantidad de fotos de papila. Lo que quería destacar de lo tuyo, lo que quería destacar también, más allá de este caso que es súper interesante y frustrante, el tema de la foto es fundamental, ¿no? Y yo pido foto a todos, yo veo que a veces los jóvenes sobre todo se entienden más a ir a pedir que los CT, que la HRT, pero la foto es fundamental. Sí, acá es clarísimo que con poco gasto, poca inversión, se puede hacer un correcto seguimiento. Está bien tener otro tipo de tecnología que te ayuda, te complementa, pero una foto, que es algo bastante económico comparado con otros estudios, un campo visual. ¿No? Con estas. Una foto estereoscópica y aneritra ya te ayuda bastante a hacer un diagnóstico y por ahí un seguimiento, no tan preciso, pero te sirve. Pero una foto ustedes se imaginarán que le he hecho otros estudios, incluso OCT, que la tengo con seguimiento OCT, pero es tan clara la progresión que uno puede seguir tan solo con perimetría o con fotografía, que precedía cada cambio estructural a los cambios que mostramos en el campo visual, que es como dicen, una buena fotografía sigue teniendo validez y es la única forma de que puedan evaluar en el tiempo, pero en el tiempo prolongado, por mucho tiempo. Claro, porque es como dice Pablo. Yo tengo una pregunta. Que el glaucoma va más rápido, que los equipos. Y a veces no tenemos tiempo, pasan tan rápido los equipos, en que si yo quisiera seguirla con HRT o con algún otro equipo o de los OCT viejos que había, ya no podría usar este caso porque
que no eran de dominio espectral ni siquiera, que los tengo pero no los puedo comparar. Claro. Como Álvaro, una puedo comparar una pregunta. fotografía y una perimetría. Los otros casos que habías mostrado de progresión, ay, creo que se cortó. No. Ah, esos casos que habías mostrado de progresión también, que una paciente empezó a empeorar despacito el campo visual superior y que después se hizo más importante el defecto, en esos casos, ¿las presiones siempre han estado controladas? ¿Es la progresión habitual del glaucoma en un paciente controlado o son pacientes que se perdieron, que no hicieron el tratamiento o que no quisieron operarse o no sé? No, los otros no eran de presión normal. La que mostré que había cambiado en 10 años el campo visual y el nervio era un glaucoma con hipertensión que también fue operada. Y la seguimos viendo con el defecto que no progresó a lo que progresó esta última paciente que mostré, que dejó un efecto absoluto altitudinal, ¿no, verdad? Bien típico de los componentes vasculares. Bueno, bien interesante tu caso, Álvaro. Sí. Bueno, y podríamos, en algún momento podríamos hacer como... ¿Hoy se me fue alguien? No. ¿Alguien desapareció? En algún momento podríamos hacer algo, capaz que Rosario, de toda esta parte, ¿no? De glaucoma de tensión normal, neuroprotección, patologías vasculares, que simulen glaucomas, porque eso es una cosa que vemos muy seguido a veces y no sabés si medicarlo o no medicarlo, cómo seguirlo, no sé qué les parece. Sí, es muy interesante. No se te oye, Ro. ¿Está silenciada, Rosario? No, no está silenciado. Ahora no. No sé si sintieron que había dicho de que estuvieron todos muy buenos los casos. Escuché lo que dijo Andrea. Tomamos la propuesta de Andrea para hacer un webinar de esos temas que son súper importantes, diagnóstico diferencial de glaucoma, que lo vemos frecuentemente también, ¿no? Y bueno, muchas gracias a todos por participar, a los ponentes que estuvieron buenísimos los casos, muy didácticos, y bueno, nos encontramos mañana con retina.